Bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la puntualidad y en honor a ello vamos a dar inicio a este webinar sobre finanzas de la empresa con, con el ingeniero Gustavo Ortiz, quien nos va a dar en estos 45 minutos más o menos una introducción de esto. El propósito un poco de esto es darle un pantallazo de lo que implica la finanza de las empresas y también invitarles a un taller que estamos iniciando este martes a las 18 horas, un taller online de 4 días, martes y jueves, en dos semanas, sobre finanzas de la empresa, donde todo lo que vamos a estar mostrando acá lo vamos a estar desarrollando de manera mucho más profunda. Es un taller de 4 sesiones, donde cada sesión va a estar grabada. Estas grabaciones se van a compartir, no van a poder ser descargadas las grabaciones, pero sí lo van a poder utilizar para poder verlo después de cada clase, ¿sí? Cualquier consulta después me pueden escribir al WhatsApp. Todos tienen el WhatsApp en el correo que les habrá llegado de confirmación del webinar, o bien después les dejo también acá a ver, el micrófono está abierto, bien, o bien después les dejo también el teléfono que me pueden contactar, ¿sí? Bueno, desde ya muchas gracias a todos por la puntualidad y en honor a ello vamos a dar inicio. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Dale, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bien, vamos a compartir unos minutos aquí de lo que sería como un preview, ¿verdad? Del curso de análisis financiero o finanzas empresariales. El análisis financiero realmente es una parte del mundo de lo que es las finanzas empresariales. Y vamos a hacer como un resumen hoy, compartir un poco algunas ideas, algunos conceptos, y a partir de ahí entonces vamos a tener una sesión también de ida y vuelta de preguntas, ¿ok? Bien, para poder hacer un análisis financiero de la empresa, por supuesto que es primeramente importante conocer el contexto económico de de la organización, ¿verdad? Siempre está inserta, la empresa está inserta en dos cosas, en lo que es la microeconomía y la macroeconomía del país, ¿verdad? Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando en términos más generales, digamos, de oferta y demanda agregada, sobre todo ciertas cuestiones de población, de crecimiento económico, inflación, entre otras, como vamos a ver. Mientras que cuando hablamos de microeconomía, sí ya estamos hablando lo que tiene que ver con el mercado de la empresa, la participación en el mercado de la empresa en un determinado producto, o sea, algo ya más desagregado, algo más puntual de cómo afecta la economía y los factores económicos, sobre todo en este caso la competencia, los competidores, ¿verdad? Así es que vamos a estar compartiendo. ¿Puedo correr? Sí, ahora sí. Entonces, en primer lugar, para entender las finanzas empresariales, tenemos que insertarnos primero en lo que es la economía de la empresa, que a su vez decíamos, debemos analizar desde el lado de la microeconomía y de la macroeconomía. En segundo término, vamos a hablar un poco de los estados financieros. Para entender la empresa, por supuesto, debemos conocer la información contable y a partir de ahí entender los estados financieros, de cómo se presenta la información que se tiene que considerar en la revisión o análisis de los estados financieros desde el punto de vista de las finanzas
¿qué se tiene en cuenta para considerar lo que es el punto de equilibrio? ¿En qué consiste el punto de equilibrio de la empresa? Porque es importante entender esto del punto de equilibrio. Y en último término, vamos a hablar un poco dentro de lo que es el análisis financiero. Específicamente vamos a ver lo que son los ratios financieros con unos ejemplos muy sencillos para poder captar la idea central de los ratios financieros. En el desarrollo del curso, por supuesto, se trabaja con casos mucho más complejos y mucho más completos de empresas más grandes también, que se desarrolla a lo largo del curso. Entonces, estos 4 puntos, vamos a abocarnos a estos 4 puntos a partir de la economía de la empresa, entonces, estado financiero, punto de equilibrio y ratios financieros, ¿verdad? Muy bien, con respecto a la macroeconomía, como ya veníamos adelantando, nosotros tenemos que entender y conocer, por lo menos de manera más básica, la manera más básica posible, por lo menos lo que es el Producto Interno Bruto y estas otras variables que tenemos aquí, ¿verdad? El Producto Interno Bruto tiene que ver con todo lo que en el país se produce en cuanto a productos y servicios, todo lo que el país produce en un año. Eso es lo que en economía se llama el Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto per cápita, que es la primera cifra dividido el total de población, ¿verdad? Eso nos da la segunda cifra, ¿verdad? Es importante conocer el PIB o Producto Interno Bruto porque a partir de ahí se define o se entiende mejor un poco lo que es la inflación, ¿verdad? Porque el Producto Interno Bruto, decíamos, como dado que considera todo lo que se produce en cuanto a productos y servicios en el país en un año, esos productos y servicios comprados y vendidos tienen, por supuesto, tienen un precio, ¿verdad? Y la suba generalizada de precios de ciertos productos y servicios definidos en un índice, ¿sí? Llamado índice de precios del consumidor, IPC. La variación interanual de eso es lo que da la inflación. Si hablamos de la interanual, ¿sí? Porque podemos tener también lo que es la inflación mes a mes, ¿verdad? Lo que principalmente nos solemos hablar y tener en cuenta, tener en perspectiva, es por ejemplo la inflación interanual para ver si para el año en curso, después del año en curso, para el año que entra, entonces se espera eh, qué valor de inflación se espera. Y normalmente, como ya estamos diciendo, en un escenario inflacionario suben. En el escenario inflacionario suben los precios, ¿verdad? Y eso afecta normalmente a la vida de la empresa, ¿verdad? A lo que se va a vender y a lo que se va a comprar también en el siguiente año. Así es que esa perspectiva de inflación, por lo menos la cifra tengo que conocer, ¿verdad? 6%, 7%, etcétera, el valor que se publique, que publica el BCP y algunas consultoras u organizaciones del sector económico publican, tenemos que conocer para tener en cuenta con respecto a la perspectiva del área de ventas, para las previsiones de los costos fijos, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, también el crecimiento poblacional es interesante, ¿verdad? Es interesante conocer. En Paraguay ronda los 2,5% ese crecimiento poblacional. Y por supuesto que eso es importante en términos de conocer un poco la demanda, ¿verdad? El, el mercado objetivo muchas veces, ¿verdad? Que representa esa parte de esa población, ¿verdad? Luego vienen lo que son las tasas de desempleo, ¿verdad? Aunque pareciera no tener mucha importancia, sí, también debemos conocer como parte de lo que es la macroeconomía. Además, a medida que
hay, llamémosle así, mucha demanda del empleo, entonces eso también, mucha demanda y se contrata, ¿verdad? Es una buena señal para la economía. Y por otro lado, ¿verdad? El desempleo también, los altos valores de desempleo también presagian o muchas veces son termómetros, por supuesto, de cómo va la economía de un país, ¿verdad? Todo esto impacta, en algún momento va a impactar en lo que es la realidad económica y financiera de la empresa. Por eso tenemos que conocer, leer un poco sobre eso, tener esa curiosidad un poco de aprender sobre estos temas, ¿verdad? Luego viene la población económicamente activa, súper importante también para la gente que está en el área comercial y tiene que hacer las proyecciones, los estudios de mercado. Entonces la población económicamente activa forma parte de las personas con capacidad de compra de determinados productos y servicios en la economía de un país. Okay. Luego viene el índice de pobreza, ¿verdad? Que complementa o completa este conjunto, llamémosle así, de instrumentos dentro de la macroeconomía, ¿sí? Perfecto. Entrando ya en lo que es la microeconomía, precisamos ahí que estudia el comportamiento y las decisiones de determinados agentes económicos. Y estos agentes económicos individuales son los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores y los mercados, ¿verdad? Entonces es lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Ya estudiamos, desglosamos, estudiamos más en detalle lo que es la economía, por eso se llama microeconomía, y ahí sí analizamos ya el comportamiento del consumidor, ¿sí? Y ahí analizamos las tendencias de compra de los consumidores, ¿verdad? Por supuesto. En cuanto a las empresas, evaluamos su situación en el mercado respecto a otras, vale decir, los competidores en un determinado sector, en un determinado mercado. Esta parte también es importante porque muchas veces se realiza en el ámbito de la planificación estratégica el análisis FODA. Y sin una información de mercado, ese análisis FODA es muy ambiguo y muy subjetivo, ¿verdad? Decimos, gran número de competidores y quiénes son y cuánto se compra, cuánto es el monto, cuánto es el crecimiento de ese mercado o de ese producto en el mercado de manera interanual. Entonces, el FODA, ese análisis FODA, se vuelve muy subjetivo cuando no está dotado de buenos datos económicos. Así es que tenemos que darle su importancia, tomarnos el tiempo de conseguir estos datos de mercado para hacer un trabajo bueno. Y si es importante para la planificación estratégica, es muchísimo más importante otra vez para las finanzas, ¿verdad? Para la economía de la empresa y las finanzas. Por otro lado, están también los trabajadores, ¿verdad? Que son parte esencial de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Tiene que ver con el capital humano que se inserta en las organizaciones y le dan vida justamente a la organización. Los inversores, por supuesto, en calidad de muchas veces de eh, personas que invierten en un negocio nuevo o en empresas existentes, ¿verdad? Ya sea inversores nacionales o extranjeros, ¿verdad? También estudia esto la economía, por supuesto. Esto mueve obviamente la economía también, ¿verdad? Los inversores, ¿verdad? Y luego está el análisis de los mercados, ¿verdad? Este es un factor sumamente importante en ambos, ¿verdad?
en los aspectos del plan estratégico y de las estrategias empresariales y también en el ámbito de las finanzas, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque así como hay un plan estratégico, en el curso vamos a ver también que hay un plan financiero. El plan financiero se tiene que desarrollar anualmente, ya sea en forma, o sea, en el propio departamento de finanzas o como dentro del conjunto del plan estratégico. Tiene que estar inserto lo que es el plan financiero. Y obviamente para desplegar ese plan financiero voy a tener que hacer una prospección de ingresos, de ventas en el año, ¿sí? En este contexto de la pandemia, bueno, que ya tuvimos una muestra, por decirlo así, en 2020 de cómo impactó la economía. A su vez, tenemos que ajustar los valores de 2021 y lo que se viene después para 2022, ¿verdad? Ojalá que con aún mejores perspectivas, ¿verdad? Entonces los mercados también forman parte importante de los estudios de la microeconomía que tenemos que conocer, ¿sí? Lo que aquí estudiamos entonces son los precios de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces en los mercados, donde interactúan todos estos agentes económicos. Eso es entonces la microeconomía. Ok, un aspecto básico muy importante dentro de la microeconomía o dentro de la economía de la empresa, ¿verdad? Es la fijación del precio. Eso es un aspecto sumamente importante para lo cual tenemos que mirar el mercado en su conjunto, en el producto o servicio que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Entonces, si tengo en este gráfico lo que es la curva de la demanda, que es la que viene desde el lado izquierdo hacia arriba y se despliega hacia abajo a la derecha, es la curva de la demanda, mientras que empezando del lado izquierdo del eje de la cuadratura aquí, entonces la que va subiendo hacia la derecha es la oferta, ¿sí? En un punto entonces se intersectan la oferta, la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿sí? En ese punto específico se tiene lo que se llama el equilibrio de mercado de ese producto. Y en ese punto se define el precio de equilibrio de ese producto y la cantidad de equilibrio. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tenemos la curva de la oferta y la demanda y en el eje vertical ese precio es igual a 10.000, ¿verdad? Vamos a suponer que se trata de los kilos de tomate, el precio del kilo de tomate, ¿sí? Que esté en el valor de 10.000, en el eje vertical la P es el precio del bien, en este caso los kilos de tomate. En el eje horizontal tenemos la cantidad vendida, ¿verdad? La cantidad vendida para la oferta y la cantidad demandada por el mercado, ¿verdad? ¿Sí? En ese punto exacto son iguales. Supongan ustedes que en ese punto la cantidad vendida es de 1 millón de kilos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso vendría a ser el punto de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que al precio de 10.000 guaraníes se estaría vendiendo 1 millón de kilos de tomate, ¿sí? ¿Y cómo se da ese precio de equilibrio? Simplemente se da de tal forma que si el precio fuese 15.000, tal vez menos cantidad de personas compren ese producto a ese precio. Entonces nos desplazamos hacia la izquierda, disminuye la cantidad comprada porque el precio es más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Van bajando los precios hasta que en un determinado momento, cuando está a 10.000, tienen 1 millón de kilos vendidos, ¿verdad?
y entonces se estabiliza el precio, ¿verdad? Tampoco los empresarios o los productores o empresarios quieren bajar demasiado el precio. Entonces se llega a un valor donde en los diferentes puntos de venta del país el precio promedio, y promediamos eso, llega a ser 10.000 guaraníes el kilo de tomate. Y entonces contabilizamos todo lo que se vende y se vendió 1.000.000 de kilos, ¿verdad? A ese precio, ¿sí? Entonces ahí es donde se encuentra el precio de equilibrio. Siempre es, la economía tiene ese vaivén, pero el precio se estabiliza cuando se va generalizando el precio de manera natural, ¿verdad? A partir de los diferentes puntos de venta se generaliza eso en el mercado, ¿verdad? Eso en cuanto a un determinado producto que fluctúa libremente. Hay determinados productos que están regulados, ¿verdad? Ciertos medicamentos tienen precios regulados, ¿verdad? Ciertos servicios, en este caso nuestra energía eléctrica, ¿verdad? Tiene un precio regulado por el Estado, ¿verdad? En otros países incluso la provisión de energía eléctrica es privada, ¿verdad? No es pública, ¿verdad? También fluctúa libremente. Nuestro país se da el caso entonces de los precios fijos en ese servicio, ¿verdad? Otro comentario más sobre este gráfico aquí, ¿verdad? Que normalmente en la economía clásica, ¿verdad? Las empresas producían un determinado producto generando un costo, o sea, un costo de producción, ¿cierto? Y a ese costo de producción llamado precio de costo, le agregaban simplemente un determinado porcentaje de utilidad para tener el precio de venta. Sin embargo, ahora como que el precio de venta en muchos de los productos está muy fuertemente regulado por el mercado, por lo que en realidad ahora la tendencia es, si quiero vender a ese precio de venta, tengo que ajustar mis costos de tal manera que mi utilidad sea X%. ¿Se entiende? O sea, más todavía si no somos una empresa muy grande, ¿sí? Porque las empresas muy grandes sí tienen una determinada, llamémoslo así, podría tener una cierta influencia y no tanto también muchas veces en el precio, pero sí tiene más margen, por decirlo así, ¿verdad? Eh, de ese juego de cintura, por decirlo así, ¿verdad? Porque pudiese invertir más en maquinaria para que ese precio de costo sea bajo, que el precio unitario disminuya. Es lo que normalmente se conoce como la economía de escala, ¿verdad? O el efecto de la economía de escala, ¿verdad? Cuando yo puedo reducir los precios unitarios, ¿sí? Con determinada tecnología, ¿verdad? O agregando más puntos de venta, agrandando el mercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, son temas importantes a debatir dentro de la economía de la empresa, un punto sumamente importante que es la fijación del precio, porque dependiendo de la fijación del precio también voy a tener impacto en lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Así es que también tengo que tener en cuenta, ¿ok? Repasando un poco, ya vimos eh, una pincelada entonces de la economía de la empresa que vamos a complementar todavía ahí con los estados financieros y el punto de equilibrio. Ahora lo vimos más desde el punto de vista económico, pero vamos a verlo más también desde el punto de vista financiero. Economía y finanzas son términos complementarios, pero no son iguales, ¿verdad? Cuando hablamos de economía, hablamos de producción y distribución de riqueza, y cuando hablamos de finanzas, hablamos de la inversión y de la gestión del uso del dinero directamente, ¿sí? Pues la economía es la producción y distribución de riqueza, mientras que las finanzas tienen que ver con la gestión o el uso del dinero, ¿sí?
cuando se habla de finanzas o la bolsa de valores, se habla de invertir un determinado capital en un instrumento financiero para obtener una determinada rentabilidad, ¿sí? Entonces, eso es finanzas, ¿verdad? Yo en qué trabajo y trabajo en finanzas, ¿verdad? Entonces, hablo de finanzas, entonces hablo de la gestión del dinero. Un gerente financiero hace esa tarea justamente, ¿verdad? Hace de gestor o del, llamémoslo así en pocas palabras, ¿verdad? El que cuida el dinero de la empresa, ¿verdad? Las finanzas, ¿verdad? Que más allá de la contabilidad, más allá de la contabilidad, que son los registros que vamos a ver ahora, las finanzas tienen que, el gerente financiero o el gestor financiero tiene que ver más con las decisiones a tomar con el dinero de la empresa, ¿verdad? Dado el contexto que vive la empresa, ¿verdad? Perfecto, entonces ya vimos estos aspectos claves de la macro y microeconomía y vamos entrando ya a los estados financieros de la empresa, para decir que se trata entonces de unos documentos o unos instrumentos, ¿sí? Que están bajo una norma, las NIF, las normas internacionales de información financiera, entonces que nos dice que es un conjunto de estados conformado por el balance general, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas a los estados contables o estados financieros, ¿verdad? Estos son el conjunto, estos 5, ¿verdad? Según las NIF, entonces son los que componen los estados financieros de la empresa, ¿verdad? Cada uno da, estos se complementan y cada uno da una información diferente acerca de la salud, llamémosla así, financiera de la empresa, ¿sí? Que en definitiva es una representación estructurada, como decíamos, de la situación financiera de la empresa. Nos da información sobre el rendimiento financiero, los flujos de efectivo, así como su nombre lo dice, en este conjunto de reportes, ¿verdad? El balance general vendría a ser como una fotografía del estado de la organización, ¿verdad? Donde nos muestra la situación de los activos y pasivos de la empresa, el patrimonio también con que cuenta la entidad, ¿verdad? Y decimos entonces que una observación, ¿verdad? Que los activos se van ordenando en los balances, que vamos a ver después un balance. Se ordenan entonces por su grado de liquidez, ¿verdad? Los activos que son más líquidos van arriba al inicio del balance y baja hacia los activos fijos que son los menos líquidos y están mucho más tiempo en la organización, así como planta y equipo, ¿verdad? Por otro lado, los pasivos se ordenan por su exigibilidad, ¿verdad? Los pasivos corrientes son aquellos que se exigen a un año, igual que los activos corrientes tienen que ver con un plazo de un año también en contabilidad. Entonces los activos corrientes son exigibles a un año menos hasta un año y los pasivos no corrientes son aquellos exigibles a un plazo mayor a un año. Normalmente para las inversiones se toman pasivos de largo plazo. Bien, entonces esto en cuanto al balance básico, y tenemos una representación, entonces hablamos mucho de activos y pasivos, entonces vamos a decir que los activos son todos aquellos bienes tangibles o intangibles con que cuenta la empresa para producir riqueza, ¿sí? Entonces ahí encontramos la relación de la empresa, de un ente, como ente económico, ¿verdad? Porque va a producir riqueza.
Y ahí se inserta en la economía entonces como una unidad económica, ¿ok? Bien, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Acá en el balance se ve, ¿verdad? Para llevar adelante su operación necesita comprar mercaderías, necesita comprar mobiliario, vehículos, tecnología y otros, ¿verdad? Eso lo puede hacer con su propio dinero, con su patrimonio, como dice ahí, o bien puede hacerlo tomando deuda, ¿verdad? O bien puede hacerlo con una combinación de deuda y capital propio. Pues ahí tenemos lo que se genera entonces ahí la ecuación contable básica que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Eso entonces es la ecuación contable y es la base también de lo que es la contabilidad por partida doble, ¿verdad? Donde siempre el total de activos debe ser igual a lo que tenemos al lado derecho, ¿verdad? Como pasivos más patrimonio neto. Bien, el otro estado sumamente importante es el estado de resultados, ¿verdad? O de situación económica de la empresa, que nos dice, nos relaciona los ingresos y gastos de la empresa para saber, determinar, ¿verdad? Si hubo ganancia o pérdidas en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, esto es el estado de resultados que complementa entonces el primer estado que vimos, que es el balance, ¿verdad? Muy bien. Tenemos después el estado de cambios en el patrimonio que nos va indicando las variaciones que tuvo el patrimonio, ¿verdad? A través de las partidas de ingresos y gastos reconocidos. Entonces, en un determinado periodo, ¿verdad? Se forma lo que son los cambios en el patrimonio o estado de cambios en el patrimonio. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. Esto es muy importante desde el punto de vista financiero, entonces, porque nos muestra las fluctuaciones del efectivo en un determinado periodo, ¿sí? Eh, en las siguientes láminas vamos a ver lo que son justamente las situaciones de liquidez de la empresa. Por lo tanto, me interesa saber también cómo está el flujo de efectivo, ¿sí? Y principalmente eso se analiza mediante las operaciones de inversión y financiamiento que hace la empresa. Entonces, es el estado de flujo de efectivo. Mientras que el último complemento, ¿verdad? Son las notas explicativas a los estados contables, que son un conjunto entonces de informaciones adicionales a los estados financieros, indicando los criterios utilizados, el tipo de cambio y entre otras informaciones que son incorporadas al juego de informes, ¿verdad? Entonces, con esta información contable yo tengo que armar el análisis financiero. Todo esto que ya es una información en sí, en finanzas se utiliza prácticamente otra vez como una materia prima para hacer el análisis financiero de la empresa. Y simplemente hago esto para complicar las cosas o para qué. Realmente hago para tener más información, ¿sí? Eh, Mucha de la información contable es más una mirada del presente y el pasado. Sin embargo, las finanzas tratan de mirar un poco más adelante, no desde el punto de vista, llamémoslo así, es difícil, no adivinando, ¿verdad? No, es difícil adivinar el futuro, pero sí apoyado nuevamente con ciertas herramientas matemáticas y estadísticas, se puede, se puede determinar un posible escenario o posibles escenarios financieros, ¿verdad? Eso es importante. Ustedes van a ver siempre que en los informes financieros, incluso los informes económicos, hay perspectivas.
¿sí? Son probabilidades, así como la probabilidad de lluvia, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide la probabilidad de lluvia? A ver. ¿Alguien sabe en qué se mide la probabilidad de lluvia? Cri. Humedad. Mejora la humedad. Pero la probabilidad, cuando te dicen probabilidad de lluvia, ¿y cuál es su unidad de medida? Cuando el hombre del tiempo dice la probabilidad de lluvia, dice una unidad una forma de medir. ¿Cómo se mide? ¿Perdón? Se mide en porcentajes. Exactamente, Clemente. Es una probabilidad y se mide en porcentaje. La probabilidad de lluvia dicen que es 90%, entonces es altamente probable que llueva, ¿verdad? O viceversa, cuando la probabilidad de lluvia es 5%, es altamente probable que no llueva, ¿verdad? Entonces, esos cálculos estadísticos también se lleva a las finanzas. Y ese es un cálculo muy interesante que no es tan complejo de realizar y que puede aportar una información valiosa para la empresa. Ahora, si tengo eh, datos históricos, yo puedo hacer proyecciones, vamos a hacer en el curso utilizando Excel, las herramientas de Excel, vamos a hacer tendencias, vamos a hacer análisis análisis de correlación, análisis de regresión lineal, para calcular determinados valores a partir de una tabla. Y ustedes, los participantes, reciben las directivas para hacer el ejercicio y vamos trabajando de manera dinámica y participativa, entonces, en el taller, ¿verdad? Porque es un curso taller, o sea, no es un webinar, no es simplemente un curso donde ustedes reciben información, es un curso taller, es un curso práctico, teórico práctico. Ahora van a recibir informaciones de orden conceptual, definiciones y los ejercicios para poder aplicar lo nuevo que se está aprendiendo, ¿verdad? Así es que esa va a ser la metodología de trabajo entonces en el taller, curso taller. Bien. Si se quiere colgar para eso. Ahí va. Entonces, decíamos que se tiene que planificar, ¿verdad? Se tiene que hacer presupuesto financiero a partir de lo que había comentado ya, la proyección de ventas, proyectar las variables de ingresos, gastos y otras, estimar lo que vamos a invertir en activos y, por supuesto, calcular las necesidades de fondos para ver en qué medida vamos a usar capital propio o vamos a pedir préstamos del banco. Eso es muy importante dentro de lo que es la planificación financiera. Vamos a calcular también, vamos a realizar unos flujos de caja a partir del saldo inicial, entonces vamos a arrastrar eso a 12 meses, mínimo a 6 meses, a 12 meses, en función a las ventas proyectadas, como se ve en la segunda línea, y con un determinado porcentaje de crecimiento en las ventas, a modo de ejercitarnos en la realización de flujos de caja. Eso vamos a hacer con la herramienta Excel. Vamos a ver posibles problemas de fondos o de liquidez que haya, probabilidad y liquidez que haya en la empresa, ¿verdad? Como vemos acá en el segundo mes, en el mes 2, el saldo es de 300.000, ¿verdad? Dado que no se está haciendo recuperación en cobranzas. La línea acá, en el medio donde está el 0, ¿verdad? En la columna 2 no estoy cobrando nada ese mes. Eso impacta acá y tengo un saldo final de 300.000 que prácticamente
apenas estoy pudiendo cubrir los gastos de ese mes, ¿verdad? Así es que todo ese cálculo de flujo de caja lo vamos a estar haciendo también. Están un poco corridos los números acá, pero es ese análisis proyectivo, ¿verdad? De ingresos y egresos como flujo de caja es sumamente importante realizar, ¿verdad? Vamos a ver también que las cuentas por cobrar están sujetas a riesgo, porque por diferentes motivos, como se ve acá, está mencionando que muchas veces no se puede cobrar, entonces hay factores de riesgo en estas cuentas por cobrar, ¿verdad? Que se tienen que considerar también, ¿verdad? Para poder hacer las proyecciones adecuadamente, ¿verdad? Mientras que el punto de equilibrio, entonces, se esquematiza aquí en este gráfico, ¿verdad? Donde ustedes tienen este punto verde superior, ¿verdad? Donde se intersecta la línea más clara de ventas, que es la línea celeste, se intersecta con la línea azul de los costos totales de la empresa. O sea, en ese punto, los ingresos de la empresa, que son $60.000, ven ustedes que el punto verde está en el valor de 60.000, ¿verdad? Y en ese mismo punto, en ese mismo momento, ¿verdad? Los costos totales de la empresa también son de 60.000. Por lo tanto, 60.000 menos 60.000, las utilidades tienen el valor de 0. Y ven ese punto azul que está más abajo, está en el valor, en el punto 0, o sea, en la línea horizontal, en el eje X, como se dice, sobre el eje X concretamente, ¿verdad? Y ahí no hay ganancias y tampoco pérdidas, ¿verdad? Si vendo, en ese punto ven ustedes, si vendo 1.000 unidades, ¿sí? Si vendo 1.000 unidades, entonces estoy ingresando $60.000, ¿verdad? Por lo tanto, el producto cuesta $60, ¿verdad? 60 por 1.000 da 60.000, pero también los costos totales son de 60.000, entonces ahí no hay utilidades, ¿verdad? Ven ustedes. Sin embargo, si yo vendo menos de 1.000 unidades, vamos a poner una cifra cualquiera, 500 unidades. Bajen ustedes, o sea, lleven mentalmente entonces ese punto azul más a la izquierda, ¿verdad? En 500 unidades, ahí la línea corta $20.000 negativos. Es decir, si yo vendo 500 unidades, voy a estar perdiendo $20.000. Entonces, eso es un punto importante donde tienen que conversar, por decirlo así, el gerente comercial, ¿verdad? Con el gerente financiero y si me pasan una proyección donde se va a vender menos de 1.000 unidades, yo ya sé que voy a estar por debajo del punto de equilibrio, no voy a poder cubrir los egresos, los costos totales de ese mes y tengo que prever esos $20.000 como mínimo, ¿sí? Si por ahí cae más, si aún cae más las unidades a vender, si estoy en torno a 200 unidades vendidas nada más, tengo que prever prácticamente $40.000. Ya estamos allá abajo en la parte de pérdida, ¿sí? Solamente a partir, fíjense ustedes, del punto azul, volvemos otra vez a las 1.000 unidades. Solamente si vendo más de 1.000 unidades voy a generar utilidades en la empresa. Por eso es tan importante el punto de equilibrio, conocer ese punto de equilibrio, ¿verdad? Que nos obliga también a conocer cuáles son nuestros costos reales, nuestros costos totales. Porque si es fácil conocer las ventas, ¿verdad? En un determinado momento del mes o al final del mes, es fácil, muy fácil conocer las ventas. Es un número y muchas veces bastante conocido en la empresa, ¿verdad? Y por diferentes departamentos, finanzas, comercial, etcétera. Pero sin embargo, los costos no son tan fáciles a veces de calcular. Y cuanto más ordenada esté la empresa en esos temas, le va a resultar más fácil conocer el punto de equilibrio. Y es tan importante porque, fíjense, nos va a decir a partir de qué punto la empresa gana, ¿verdad? La región de ganancias, ¿verdad? Es del punto
allá arriba del punto verde hacia la derecha, ¿verdad? Arriba de 1000, 1100, 1200 unidades, 1300. Ven ustedes que cuanto más vendo, en este caso de ejemplo, también se van generando más utilidades, ¿verdad? Entonces, esto como concepto del punto de equilibrio. Hasta que llegamos, según habíamos visto, entonces a los ratios, ¿verdad? Los ratios son unos indicadores. Para hacer el análisis financiero, se trabaja con una serie de indicadores. Fíjense las razones de liquidez, que son la prueba circulante, también conocida como liquidez corriente, la prueba ácida, el capital de trabajo, ¿verdad? Tiene que ver con las razones o ratios o razones de liquidez. Luego están aquellos ratios que me dan información acerca de la actividad de la empresa, qué tanto rota de inventario, cuántos días permanece en promedio el inventario en almacenes, o cuánto rotan las cuentas por cobrar, cuántos son los días en promedio para la cobranza, ¿sí? No es lo mismo venderle a un supermercado que vender gran parte al contado, ¿verdad? La rotación que tiene por decirlo así, una empresa que vende pizza, dedicada a venta y delivery de pizzas, que una empresa industrial que le vende a un supermercado. Los días de cobranza son totalmente diferentes, entonces el escenario es muy distinto. Y esas son particularidades que vamos a ir viendo en detalle en el curso. Se hacen preguntas, se analizan determinados casos que les llama la atención. Hay otras razones también de apalancamiento que tienen que ver con la cantidad de deuda que toma la empresa para realizar su operación. Después, los sumamente importantes, los ratios de rentabilidad de la empresa, que es lo que espera el empresario, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de rentabilidad que estoy teniendo con mi negocio, en mi negocio, ¿verdad? Para lo cual tengo que conocer los márgenes de utilidad neta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de utilidad neta, por supuesto, tengo que tener ya un manejo bien preciso de los costos totales de la empresa, y tener bien afinados los estados contables. O sea, me tienen que dar información precisa. En primer lugar, tengo que facturar todo, ¿verdad? Tengo que facturar todo y pedir factura por todo. Entonces, ese valor, esos estados contables van a ser los más fieles a la realidad, ¿sí? Entonces, este ya es un caso de los que se va a trabajar también en el taller, ¿verdad? Donde ya se presenta una empresa real, digamos, ¿verdad? Un balance donde vamos a calcular, por ejemplo, del total de activos que aparece ahí como 112.935, ¿verdad? ¿Qué parte de eso es el activo más líquido? ¿Cuál es el activo más líquido? El activo circulante, ¿sí? Entonces ahí los 18.695 dividido los 112.935 nos va a decir qué porcentaje del total de activos viene siendo el circulante, ¿verdad? Podemos calcular también en inventarios, ahí tengo 5.524, ¿verdad? Entonces tengo que ver, podría calcular yo algo así como 5%, ¿verdad? Sobre el total de activos, ¿verdad? Esos inventarios representan 5.524 dividido 112.935, ¿verdad? Ese tipo de análisis nos dice rápidamente, nos da rápidamente ciertas informaciones, ¿verdad? Allí a la derecha tenemos la situación de los pasivos, ¿verdad? El circulante está por los 11.479, ¿verdad? Algo así como un 10% del pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Y ahí tenemos también la ecuación contable,
donde el total de activo, ¿verdad? 112.935 es igual al pasivo circulante más el de largo plazo más el patrimonio neto. La suma total de pasivos más patrimonio va a dar el activo, ¿verdad? Tenemos ahí la igualdad en el balance del cierre, ¿verdad? De lo que es el balance general. Entonces, vamos a hacer aquí una serie de suposiciones. ¿Qué pasa si me endeudo más a largo plazo? ¿Qué pasa si la deuda a corto plazo crece mucho? La empresa se va a asfixiar y va a poder cubrir eso. Entonces, esas informaciones se sacan en base a la información actual y el posible escenario, ¿verdad? Que se plantea, entonces se hacen los distintos ejercicios, ¿verdad? Entonces, aquí decíamos en este juego de ratios, ¿verdad? La prueba circulante, que vendría a ser la liquidez corriente. El primero de arriba se llama liquidez corriente y es igual al activo corriente dividido el pasivo corriente. Si una empresa tiene un total o sea, de activos corrientes por 1.500 millones y tiene un pasivo corriente de 1.000 millones, ¿cuánto va a ser la liquidez de esa empresa? El ratio de liquidez, ¿cuánto sería? 1.5, ¿verdad? Entonces, esta empresa que tiene estos datos, un activo corriente de 1.500 millones y un pasivo corriente, ¿sí? Que son las deudas de corto plazo de 1.000 millones, entonces tiene una liquidez corriente de 1.5. 1.5, yo escribo acá, es una cifra que es mayor que 1, ¿verdad? Es cierto, 1.5 es mayor a 1. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que esto salga 1.5 o que la liquidez corriente sea 1.5? En Que ese uno caso, punto la cantidad de pasivo corriente que tiene. claro, en realidad nos indica la liquidez, ¿verdad? A partir del activo y el pasivo corrientes nos indica la liquidez. Y entonces la pregunta es, si es 1.5, ¿eso es bueno o es malo? Depende. Depende, ¿verdad? Pero en general, lo que se puede decir como mínimo podemos decir que hay más activos que pasivos corrientes, ¿sí? O sea, por cada guaraní de pasivos corrientes, hay 1.5 guaraníes en activos corrientes para cubrir eso. ¿Qué significa? Con los activos corrientes yo puedo cubrir 1.5 veces los pasivos, ¿sí? El valor deseable es cercano a 1, pero un valor inferior a 1 indica que yo tengo más deuda corriente que lo que tengo como activo corriente, y eso no es bueno. Entonces, ese es uno de los cálculos de todo el juego de ratios financieros que vamos a trabajar en el taller. Vamos a ver distintos escenarios, pero vamos a ver en qué caso conviene disminuir pasivo pagando o cancelando determinadas deudas y en qué caso eso empeora más todavía la liquidez. Ya son casos hipotéticos que vamos a ir estudiando también en el taller mediante los ejercicios en Excel que ustedes eh, van a realizar los ejercicios, vamos a comprobar los resultados y ustedes se quedan con todas las planillas de ejemplo y sus propios ejercicios resueltos también, ¿verdad? Bien, puntualmente prácticamente estamos terminando esta breve presentación, ¿verdad? Y conversemos un poco, algunos de ustedes que tengan algunas preguntas, algo que quieran
consultar, ¿sí? Comentar también y sobre todo las expectativas de poder realizar con ustedes este curso taller. Buenas noches, yo quiero consultar si es que nos Bien, bien. van a estar enviando las informaciones sobre el curso, porque yo no recibí, o sea, yo solamente recibí la invitación y cuándo va a iniciar el curso y todas esas informaciones, si no van a estar enviando al correo o cómo podemos acceder a eso. Correcto, Misa. Ahí Marcelo te va a responder eso que está manejando el envío. Tu micrófono, Marcelo, no está claro. Perdón. Sí, muchas gracias. Yo ahora voy a estar pasando, al finalizar, voy a estar enviando un correo electrónico con esa información y de igual manera les puedo pasar acá por el chat un link donde van a poder acceder a esa información. El curso inicia el martes de 18 a 20:30. 18 a 20:30, ¿cierto, Gustavo? ¿Verdad? Sí. Así mismo. Y son 4 clases que hacemos martes y jueves. Son 2 semanas, ¿sí? Como decía al inicio, nosotros vamos a estar grabando estas clases. Después de cada clase, nosotros lo que vamos a hacer es compartir la grabación. Este mismo webinar también lo vamos a estar subiendo a YouTube en un canal. Yo compartí aquí en el chat, pero voy a volver a compartir el link del canal de YouTube donde vamos a estar subiendo este webinar. Y si ustedes entran ahora van a encontrar varios otros webinars que ya hicimos con Gustavo sobre distintos temas. Pero bueno, si tienen alguna pregunta de lo que desarrolló Gustavo, podemos aprovechar este tiempo antes de ir cerrando. Si le queda alguna duda de lo que él les puso. Nada, simplemente que yo me perdí un poco, buenas noches, por este curso y había sido un pantallazo de lo que va a ser el curso entonces. Sí, es un Eh, webinar, es un No, no, pantallazo lo que se va a desarrollar, así es. no entendía yo porque ya me inscribí para el curso. Ah, buenísimo, Celso. Te esperamos entonces el martes. Vamos a estar enviando información del inicio, además de que vamos a estar creando un grupo de WhatsApp donde la idea vamos a ir, es solamente de una conversación de una ida con el propósito de que puedan recibir info. Sí, porque ahora tengo mucho frío, yo me puedo ir entonces Dale, Celso, nos vemos entonces el martes. Nos vemos, Dale, eso. chao. Hasta luego. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarla a Gustavo. Todo claro. Bueno. Gracias. Bueno, fantástico. Desde ya muchas gracias a todos por haber participado. Yo le voy a estar enviando un correíto en breve donde van a recibir información del taller o cualquier cosa. Acá les voy a escribir mi WhatsApp 0981-493-075 ahí en el chat. Me pueden escribir y ahí yo les envío también el link del taller sin problema. O entran a la web gestion21.com.py. Gestion21.com.py. Ahí ingresan y también van a encontrar información no solamente de este taller, sino de varios otros que hacemos. Pero bueno, de igual forma, desde ya muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente noche. Gracias, Marcelo. Les esperamos entonces a todos en el curso.